obviamente con buenas relaciones con Estados Unidos, pero no un dictador. Y por otro lado, un asesoramiento no masivo, o sea, no el envío masivo de instructores militares de Estados Unidos. Se enviaron unos pocos centenares de oficiales a El Salvador, gente muy entrenada y muy capacitada en guerra insurgente, que fue formando unidades especiales del ejército salvadoreño, digamos, ¿no? Pero la responsabilidad básica no caía en tropas estadounidenses, caía básicamente en el personal entrenado, obviamente con asistencia logística, con asistencia de inteligencia, con asistencia de armas por parte de los Estados Unidos. O sea, la estrategia americana también fue inteligente, comparado con lo que después vimos en casos como Irak hace pocos años. ¿Quiénes fueron los grandes responsables de haber podido lograr la paz en El Salvador? ¿La propia historia, ya el decantamiento de los hechos? Primero que ninguno se derrotaba, era un empate crítico, digamos, ¿no? El FMLN, a 9 años de su fundación, en el 89, bueno, acabábamos de decir, lanza una ofensiva con 30.000 hombres adentro de la capital, ¿no? Pero eso no le garantizaba al FMLN llegar al poder, porque el FMLN no podía llegar a derrotar al ejército salvadoreño. Era un empate crítico y además alrededor de ese empate crítico empezaban a cambiarse las cosas. Se caía la Unión Soviética, eso implicaba una crisis económica en Cuba, eso implicaba el principio del fin del gobierno nicaragüense, que era sandinista, aliado de Cuba y aliado de la Unión Soviética, que no casualmente en el 90 los sandinistas pierden el poder, digamos, ¿no? Entonces, el entorno regional, y además en el propio Estados Unidos en el 89, con la administración de Bush padre, empieza a haber un run en Estados Unidos sobre que, bueno, ahí hay una guerra, está muriendo mucha gente, se violan mucho los derechos humanos, bueno, vamos a tratar de resolver esto, digamos, ¿no? Este clima de 89, tanto de una revisión por parte de Estados Unidos de que no se podía tener semejante guerra salvaje tan cerca, colapso soviético, debilitamiento cubano, crisis del sandinismo. Bueno, todo eso es como que enmarcó las negociaciones que se dieron a los tiros. Las negociaciones empiezan en el 89 y van a terminar exitosamente en el 92. Y inmediatamente el FMLN se presenta a elecciones y no le va mal. En los 90 ganó, por ejemplo, San Salvador, la capital. El alcalde, desde hace muchos años, es del FMLN. O sea, no es que esta victoria de Funes, que no es un combatiente, es un ex periodista de CNN, digamos, que no tiene nada que ver con el aparato político-militar del viejo FMLN. Pero los que están atrás de él, sí, digamos. Su vicepresidenta, ¿no? Su vicepresidenta, muchos de los que van a ser sus ministros. Y es un fenómeno que vemos en varios países de América Latina como exguerrilleros que han depuesto las armas, que ahora apuestan a la democracia, participan en procesos electorales o forman parte de las administraciones, ¿no? Lo vemos en Brasil, en Colombia mismo, incluso en nuestro país, en El Salvador, en Bolivia. Chile. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la transformación que ocurre para que gente que en otro momento apostó a la lucha armada como forma de llegar al poder, ahora confíe en las herramientas que da la democracia? Bueno, ahí, digamos, cuando uno piensa la guerrilla o la insurgencia, la guerrilla, la insurgencia y eventualmente el terrorismo es un instrumento político para llegar al poder. Y en muchos casos, si uno piensa en la violencia política en América Latina de los 60 a los 70, un segmento importante de esa gente, tal vez no mayoritario, pero importante, estaban en la lucha armada porque ellos percibían gobiernos opresivos, dictaduras, violaciones a los derechos humanos, abusos. Por lo tanto, en un contexto que se abren las vías de participación política, se abren las vías de la existencia de un poder judicial que respete básicamente algunos derechos ciudadanos. Bueno, lo que uno puede llegar a la conclusión, que hay incentivos para esa gente, digo, para que se dé cuenta que se puede llegar al poder por otras formas. Después hubo otro segmento de gente ligada a la guerrilla y al terrorismo que cayó en una lógica mesiánica, fundamentalista y en el fondo no democrática. Lo que querían no era derrocar a una dictadura, sino instaurar ellos una dictadura. Pero muchas de las personas que vemos, Rousseff, la candidata a presidente de Lula, Mujica en Uruguay, Navarro Wolf en Colombia, Linera
en Bolivia, la vicepresidenta de Funes en El Salvador. Bueno, son gente que se dio cuenta que la lucha armada era una etapa superada y que la agenda de transformación que ellos tienen en la cabeza, bueno, ahora se puede articular, tal vez de manera más lenta, más pausada, con más matices, de manera política. Estamos sin tiempo, así que muy breve, Fabián. ¿Crees entonces que tiene que ver con un verdadero cambio ideológico de convicciones o con un adaptarse a los nuevos tiempos de que ya no tienen el mismo consenso social para la lucha armada? Yo creo que hay múltiples factores, pero uno es que cambió el mundo, ¿no? En América Latina no hay espacio para la violencia armada ideológica. Como vamos a ver después con Gustavo, hay mucho espacio para la violencia armada no ideológica, delictiva. Pero para la ideológica ya no hay ideologías movilizadoras que lleven a la gente a morir o a matar. Muchas gracias, Fabián. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, precisamente nos va a acompañar Gustavo Gorris para contarnos en primera persona cómo se vivió este momento histórico en El Salvador y mucho material para ver, incluso una entrevista exclusiva que realizó DEF TV a Mauricio Funes, el nuevo presidente de El Salvador. No se vayan, enseguida volvemos.